Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Marta. Hoy vengo con una reseña de un libro que he leído durante el mes de febrero que me ha gustado mucho. Lo elegí para el reto Edwardian Spirit que organiza este año Adrián de Victorian Spirit y lo elegí para la premisa un libro de familias bien. Y bueno, pues se trata de la formación de una marquesa de Frances Hodgson Burnett. Yo lo he leído en esta edición en catalán, editado por Viena Edicions en la colección Club Victoria, traducido por Marta Pera Cucurell, y en castellano lo publica Alba con su sello Rara Avis. Y bueno, pues es un libro que me ha encantado, me ha gustado muchísimo y desde luego no me lo esperaba para nada que me gustara tanto. Pero bueno, vamos a hablar un poco primero de la autora. Frances Hodgson Burnett nació en Inglaterra, pero se trasladó a Estados Unidos y se nacionalizó estadounidense en 1905 porque bueno, falleció su padre, que era, digamos, el sustento de la familia. Venía de una familia bastante acomodada en Inglaterra, pero bueno, pues al fallecer su padre, la madre se tuvo que hacer un poco cargo de toda la situación. Viendo que no se acababa de salir, pues decidió trasladarse a Estados Unidos, donde vivía un hermano de la autora, y pues se trasladó allí con toda la familia y se trasladaron en 1865 y bueno, pues allí empezaron una nueva vida y la autora Frances Hodgson Burnett empezó pues a escribir poemas, cuentos y bueno, pues ayudaba un poco en lo que vienen a ser los asuntos económicos de la familia con sus historias. Pero no fue hasta la publicación de un relato que se llamaba El pequeño Lord y la princesita, o sea, por un lado El pequeño Lord y el otro relato es La princesita, que le dieron, digamos, la fama que se merecía y, bueno, gracias a la fama que tuvieron estos relatos, empezó a ser el sustento más importante de la familia. El libro que nos ocupa la sección de hoy es pues eso, La formación de una marquesa, que fue publicado en 1901, o sea que nos entra dentro de este periodo eduardiano justo después de la época victoriana. La autora además se casó y se divorció 2 veces, desafiando un poco las convenciones sociales de la época. Fue una mujer muy luchadora que además defendió los derechos de las sufragistas y también muy comprometida con la profesión de escritora. Yo solo he leído una obra de esta autora, pero bueno, he leído que en sus obras normalmente suele haber bastante representación de diferencia de clases, suele hacer una crítica bastante importante en eso, una diferencia de clases. Y también tiene como característica los giros que puede dar el destino y la fortuna a algunas personas. Esto sería un poco lo que he ido investigando sobre la vida de la autora, que me ha parecido súper interesante, pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Un poco la sinopsis de esta historia es que tenemos una protagonista que se llama Emily Fox Seton. Es una mujer de unos 30 y algo, 30 y largos, 35, 36 diría, que vive en Inglaterra, en Londres. Está sola, vive en una pensión que está regentada por una madre y una hija. Bueno, que son ahí pues sus amigas. Y bueno, pues ella vive en esta pensión, se gana la vida haciendo recados y siendo dama de compañía de personas, de mujeres, de señoras de la alta sociedad inglesa. Y entonces hay una de estas señoras, Lady María, que se encariña de ella porque le nota ciertas cualidades que la encandilan. Y es que la protagonista de esta historia, Emily, es una mujer muy inocente, muy cándida, que se piensa siempre en lo mejor de todo el mundo, no es capaz de pensar que nadie tenga ningún tipo de maldad, pero además es muy resolutiva, bueno, eso, muy dispuesta pues a ayudar y a hacer los recados que necesite, pues eso, Lady María. Y bueno, pues eso, Lady María se encandila y se da cuenta de que es un diamante en bruto y le gusta, entonces la invita a pasar bueno, parte del verano en su casa de campo, donde quiere dar una fiesta, y pues invita a Emily para que además pues la ayude a gestionar todo el asunto, pues todas las cosas que tiene que hacer allí, pues la lleva para que la ayude. Entonces a esta fiesta está invitado un marqués, el marqués de Walderhurst, que bueno, es un señor de 50 y pico, soltero, que todas las jovencitas que van a esta fiesta pues pretenden cazar.
Entonces, bueno, pues la cosa se irá desarrollando y ya veremos a quién caza el señor Walderhurst. Es un misterio. Se llama La formación de una marquesa, vamos, el título ya lo dice, pero bueno, no quisiera yo hacer ningún spoiler. Pero bueno, todo esto que os he explicado, digamos que sería el primer tercio de la novela o la mitad de la novela. A partir de la mitad de eso, a partir de la mitad hacia el final, la novela toma un tono bastante más oscuro, inquietante, que a mí me sorprendió mucho. Tampoco quiero revelar demasiadas cosas porque para mí el factor sorpresa ha sido súper importante para que me encante la historia y me guste muchísimo. En la sinopsis que viene aquí escrita bueno, no sé en qué... Ah, mira aquí. En la sinopsis que hay aquí escrita hay una cosa que pone que es totalmente cierta y es que esta historia empieza como Cenicienta y acaba como Rebeca, Rebeca de Daphne du Maurier. Yo no he leído Rebeca, pero sí que he leído La prima Rachel y bueno, hasta donde yo sé, todas las novelas de Daphne du Maurier tienen este ambiente inquietante y eso, y extraño y bueno, pues eso, trepidante. Y sí que es verdad que a partir de la mitad de la historia, pues eso, toda la narración adquiere un tono muy Daphne du Maurier que no me esperaba y me ha encantado. Y pues eso, tampoco quiero contar mucho más porque para mí la sorpresa ha sido súper importante. La protagonista de esta historia, como os he dicho, es Emily. Yo creo que es una protagonista que puede ser algo controvertida, sobre todo porque pues eso, pues su inocencia desmesurada y el no pensar nunca mal de nadie, aunque haya indicios que muestren todo lo contrario. Después de leer un poco sobre la vida de la autora y ver pues, lo que se implicó con el tema de las sufragistas, ver que era pues, una mujer con unas fuertes convicciones sobre la mujer, pues eso, sobre la vida de la mujer, valoro todavía más esta protagonista porque sí, es inocente hasta decir basta, pero también es muy firme, es muy leal, tiene una grandísima capacidad de sobreponerse a las adversidades, con unas fuertes convicciones con las que irá hasta el final, hasta la última consecuencia, irá con sus convicciones hasta el final. Y además pone todo el sentimiento y toda la pasión en todo aquello que hace. Entonces, bueno, pues sí, es una mujer, una protagonista que al principio quizá pueda no gustar, pues eso, por lo inocente y lo manipulable que quizá parece, pero yo creo que es una protagonista que hay que analizarla bien porque yo creo que hay mucho más detrás de esta fachada, ¿no? Que nos muestra la autora de ella. Pero bueno, eso yo para mí es una protagonista que está muy bien construida, que tiene una evolución brutal a lo largo de la historia y eso, a mí me ha encantado. Una cosa que me pareció curiosa es que Lady María en alguna ocasión comenta que Emily la impresión que le da es que es una dama victoriana mejorada y yo creo que es una descripción, vamos, que la define a la perfección. Y bueno, pues aparte de esta maravillosa protagonista, la historia en sí es fantástica, es una historia que se cuece a fuego lento, total, y eso, a partir de la segunda mitad es que no puedes parar de leer. Yo llegaba a casa con unas ganas de ponerme a leer y saber lo que narices pasaba, que pocas veces me pasa esto con novelas así tan clásicas, o sea, me enganchan, pero no es la necesidad esta de saber qué pasa, y con esta sí que me ha pasado esto. Y bueno, aunque esta segunda mitad sea así como oscura, turbia, inquietante, el cómputo global de la historia te deja pues, el corazón calentito. Es una historia de estas muy agradables de leer. A mí al principio me recordaba un poco cuando leía una novela de Jane Austen, más o menos, para que os hagáis una idea. Sí que es verdad que luego la cosa cambia y parece más que esté leyendo una novela de Daphne du Maurier. Yo creo que si os gusta Jane Austen o os gusta Bárbara Pym, esta novela os encantará porque es este tipo de novela costumbrista que muestra pues eso, los quehaceres de la sociedad inglesa, que está bien, es interesante siempre de leer, a mí me encanta. Y bueno, pues eso, yo es una autora recién descubierta que deseando estoy de seguir leyendo cosas de ella. Tengo El jardín secreto, que es una novela infantil juvenil,
que también lo voy a leer este año para el reto de Adrián, y bueno, pues eso ya os contaré a lo largo del año qué me parece la novela esta, El jardín secreto. Y nada, pues aquí queda la recomendación. Espero que me hagáis mucho caso, que lo leáis. No os he dicho que es el primer libro 5 estrellas que leo este año. Me ha costado, o sea, bueno, lo he acabado a finales de febrero el libro, y todavía no había encontrado ningún libro 5 estrellas que dijera favorito del año. Pues ya ha llegado, por fin. Me he tenido que esperar 2 meses para encontrar un libro 5 estrellas, pero aquí está. A ver si en lo que queda de año pues encuentro más libros así que me gusten. Espero no tardar 2 meses a encontrar el siguiente. En fin. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nada, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Que vaya muy bien. Adiós.